conociendo nuestra identidad. Porque muchas personas no saben ni quiénes son en Cristo, qué tenemos en Cristo, qué podemos hacer en Cristo, cómo se perdió la identidad del ser humano a nivel espiritual, qué cosas Dios tiene para mostrarnos de manera que podamos reconocer quiénes somos. Somos seres humanos, sí, pero ¿qué significa que somos seres humanos? ¿Qué es en sí la identidad? Vamos a hablar sobre esto. Es un conjunto de características que son propias de una persona. Eso es lo que identifica a una persona. Y estas características permiten diferenciar a la persona. Y el diccionario define el término identidad como el carácter particular o la personalidad de un individuo. Cuando hablamos de reconocer nuestra identidad, vamos a hablar qué es este carácter particular que nos distingue a nosotros como seres humanos. Y mucho más, cuáles son esas características que nos distinguen a nosotros como hijos de Dios. Es muy importante conocer esto. Nosotros podemos ver en el mundo que hay millones y millones de personas, pero ninguna persona es idéntica a la otra persona, porque Dios nos hizo a todos, nos creó de una manera muy particular. Nos parecemos, pero no somos 100% iguales. Dios nos ha hecho diferentes y muchas cosas nos diferencian los unos de los otros. Veamos algunas de ellas. Las huellas digitales no son iguales en dos personas. ¿Qué más nos diferencia? El iris del ojo también es diferente para todos. ¿Qué más nos diferencia? La voz. Cada persona tiene una voz, un timbre de voz diferente. Podemos parecernos algunos, pero si lo analizan es diferente. Digamos también el ADN. Cada persona tiene un ADN diferente. Y así hay muchas cosas más que nos diferencian los unos de los otros. Por tanto, es muy importante nosotros conocer quiénes realmente somos. A menos que tú conozcas quién eres, vas a perder muchas oportunidades, te van a confundir, vas a hacer cosas que no debías haber hecho. Debemos definir muy bien quiénes somos nosotros, a quiénes es que Dios ha hecho. Y de esta manera podremos nosotros conocer el propósito para el cual Dios nos ha creado. Dios no nos ha creado en vano. Cada persona tiene un propósito en la vida. Muchos pasan por la vida sin lograr captar, definir, entender ese propósito. Pero la verdad es que todos tenemos un propósito en la vida. Para eso nos creó Dios. Ahora miremos esto. Muchas personas están confundidas con el término identidad hoy en día. Hay una confusión psicológica y hay una manipulación psicológica también. Y esto ha provocado trastornos de conducta que llevan a lo que llaman una crisis de identidad. Usted ha oído mucho el término crisis de identidad. Las personas no saben quiénes son, si nacieron así, si fue porque aprendieron a ser así, si hay algo espiritual que los influye. Hay una crisis hoy en día. Y ellos están buscando solamente a nivel psicológico. Los seres humanos están solo tratando de resolver su identidad psicológica, pero se quedan muy cortos. ¿Por qué? Porque no se dan cuenta que el problema fundamental no es psicológico, es espiritual. Es más profundo que el psicológico. Es la falta de nuestra identidad espiritual. Muchas personas no comprenden que el ser humano es cuerpo, alma y espíritu. Y esa parte espiritual es normalmente la que ha sido dejada a un lado.
están afanando por conocer quiénes son a nivel de alma, lo que les gusta hacer, su voluntad, lo que pueden pensar, lo que pueden razonar. Se fijan muy bien en el cuerpo, en cómo pueden hacer para mantener un cuerpo saludable, etcétera, pero se olvidan de lo espiritual. Y el hombre, muchos siglos atrás, perdió esta identidad espiritual. El hombre fue creado para ser, veamos, un ente social. Dios no nos creó para ser piedras o personas, cada uno yendo por su camino, sino que nos buscamos. El ser humano se busca, socialmente nos necesitamos. Pero también nos hizo un ente psicológico. Nosotros podemos conocer cosas, buscar mejorías en muchas maneras, pero también nos hizo un ente espiritual. Y como seres espirituales nosotros debemos conocernos muy bien. La Biblia dice que Adán, nuestro primer padre, era llamado Hijo de Dios. Eso dice la palabra. Cuando habla de la genealogía de Cristo, en el Evangelio de Lucas, dice Adán era hijo de Dios. Y si nosotros venimos de Adán, y la identidad de Adán provenía de Dios, por lo tanto, nuestra identidad también debe provenir de Dios. Una persona que está tratando de conocerse y no busca la identidad suya en Dios, no la va a encontrar. Va a vivir frustrado, no entiende por qué está viviendo. Muchas cosas no la puede comprender si no busca a Dios, identificarse con Dios. ¿Y qué sucedió? ¿Cuál fue el problema? Que al ser engañado y desobedecer a Dios, Adán perdió esa identidad en Dios. Al ser engañado, provocó la desobediencia y al mismo tiempo perdió su identidad. En el jardín del Edén, Satanás realizó el primer robo de la historia. ¿Cuál será? Él robó nuestra identidad en el jardín del Edén. Es terrible esto, porque desde allá el ser humano no sabe para qué está en la tierra, está afanándose buscando objetivo que pueda llenar su corazón, está buscando el sentido a la vida, porque se perdió en el jardín del Edén. Y siempre sucede así. Cuando el hombre peca y se aparta de Dios, pierde su identidad espiritual. Y vamos a ver cómo usa el maligno para engañar a las personas. Porque así como engañó a Eva y así como Adán no supo defender lo que Dios le había dado, así la mayoría de las personas son engañadas por el mismo espíritu engañador que es Satanás. Y cuando una persona pierde su identidad, entonces pierde su propósito. Ya no sabe para qué está vivo, para qué está en la tierra. Pierde su razón de ser. Muchos se quitan la vida porque no sienten que vale la pena seguir viviendo. Y además, su destino es torcido. No es lo que Dios quiere que hagan lo que están haciendo. No es hacia donde Dios quiere que se dirijan que ellos están dirigiéndose. Pierden su identidad y pierden también su destino. Y en el jardín del Edén, el enemigo desde allá ha venido distorsionando la verdad. Y ahora voy a explicar un poquito de esta estrategia que Satanás usa para engañar al ser humano, distorsionando la verdad. Veamos, él se vale entre muchas artimañas que tiene de lo que es la mentira, lo que es el engaño y lo que es la falsedad. Se vale de hablar mentiras que muchas veces parece que es verdad, engaña a las personas. Usa lo falso y lo quiere presentar como que eso es lo real.
Y si una persona no conoce que hay un espíritu que tiene poder para influenciar a las personas por medio del engaño, de la mentira y de la falsedad, esa persona entonces es una víctima muy fácil para caer en las trampas de ese espíritu engañador. ¿Qué nos dice la Biblia en Génesis 3, del 3 al 5? Allí nos explica lo que el enemigo hizo con Eva y lo que hace con la mayoría de las personas. Dice, Satanás engañó a Eva distorsionando la verdad. Veamos, Dios había dicho, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comiere, ciertamente morirás. Dios habló muy claramente. Dios en su palabra, lo que Él dice es la verdad. Y como Él lo dice, así es. Cualquier persona que quiera contradecir lo que Dios dice en su palabra, esa persona es un instrumento de aquel espíritu que provoca el engaño, la mentira y el error. Porque lo que Dios dice, esa es la verdad. Pero el enemigo la distorsiona, la verdad. ¿Qué dijo él? La serpiente dijo a la mujer, no morirán, sino que sabe Dios que el día que coman de él, serán abiertos sus ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Contradiciendo a Dios. Nos damos cuenta, en la palabra dice, cuando Satanás se le apareció a Eva, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ese con que Dios ha dicho es lo primero que el enemigo hace, es tratar de infundir duda en lo que Dios ha dicho. Tratar de hacer creer a las personas que uno no comprendió bien cómo fue que Dios habló. Lo primero que Satanás hace es tratar de provocar en nosotros la inseguridad en lo que Dios ha dicho. Ese con que Dios ha dicho. Muchas veces nos llegan a nosotros dudas de si es así que Dios quiere o si es de otra manera. Dios no provoca dudas. El Espíritu Santo habla la verdad. Y cuando no sabemos algo, le pedimos a Dios sabiduría y Él nos va a enseñar la verdad. Pero el enemigo, ¿qué hace? Después que provoca la duda en la palabra de Dios, normalmente presenta una mentira. Y esa mentira la presenta para sustituir la verdad de Dios. Aquí el enemigo, al provocar en Eva la duda, y la Biblia dice que Eva entonces comenzó a mirar el árbol, miró su fruto, empezó a desearlo, porque cuando una persona se aparta de la palabra de Dios, normalmente comienza a buscar lo que Dios ha prohibido y cae en las trampas del enemigo. Pero esa persona, si duda y escucha la mentira del enemigo, entonces allí va a caer en la trampa, porque el enemigo eso es lo que hace. Dese cuenta, si Eva hubiera entendido bien quién era ella, para qué fue creada y cuál era el propósito de Dios para su vida, ella no se hubiera dejado engañar. Si ella hubiera conocido su identidad, el diablo no la puede engañar. Ni siquiera le hubiera permitido hablar a Satanás. No hubiera entrado en diálogo con el maligno. Una persona que conoce quién es, no habla con el diablo, porque el diablo es un engañador, sino que busca al Espíritu Santo y busca la palabra de verdad y se deja guiar por el Espíritu de Dios y la palabra de verdad. La Biblia nos habla de otra persona que perdió su identidad, aunque esta persona la recuperó. Es lo que le llaman el hijo pródigo. Esta historia que se encuentra en Lucas 15, los versículos del 11 al 16, nos dice
de un hombre que tenía 2 hijos. Usted es lo más probable que conoce la historia. Este hombre tenía 2 hijos y el menor, al mirar las riquezas de su padre y cuántas cosas llegó a su mente, él quiso apartarse de su padre supuestamente para disfrutar su vida. Se apartó de su padre por vivir entonces una vida que no le correspondía. Eso que él estaba haciendo afuera no era a lo que él había sido llamado. Él perdió su identidad y sufrió muchísimo por causa de haber perdido su identidad como hijo de aquel padre amante. Y dice la palabra que cuando él volvió en sí y entendió de nuevo quién era, entonces se levantó para ir a reconciliarse con su padre. En esta noche, al analizar este tema, Dios quiere que tú y yo y cada persona que pueda escuchar esta enseñanza pueda analizar su vida y darse cuenta dónde el enemigo le ha engañado y por esa causa ha perdido su identidad espiritual. Y que una vez te des cuenta de esto, entonces tomes los pasos necesarios para volver a tu padre y reconciliarte. Cuando es la historia de este hijo pródigo, dice que él regresó a su padre, entonces recuperó todo lo que había perdido. La Biblia dice que Dios hará que se te devuelva todo lo que te ha robado el enemigo. Una vez tú regresas al Padre en humillación, reconociendo que fallaste. Y dice la palabra que entonces le fue restaurado su lugar. Una persona, cuando se da cuenta que el enemigo le engañó y perdió su identidad y regresa a Dios, Dios le restaura. Dios le levanta de nuevo. Dios es un Dios perdonador, es un Dios misericordioso, pero que no toma por inocente al culpable, dice la palabra. Pero aquella persona que se arrepiente, entonces le perdona. Ese es nuestro Dios. Ahora, es muy importante que nosotros entendamos cómo fuimos creados. ¿Qué dice la palabra? En el mismo libro de Génesis. Dice en Génesis 1, 26 al 28. Vamos a leerlo. Dice, entonces dijo Dios, hagamos el hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Qué más dice? Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Ahí está el plan de Dios. Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, dice la palabra. Esta era la identidad del hombre que Dios creó en el principio. Esa era la identidad. Un ser a la imagen y semejanza de Dios mismo. Y vamos a analizar qué significa esto. Pero reconozcamos esto. El ser humano ha sido creado a imagen y semejanza del Creador. Los incrédulos, ateos, engañadores, que han sido utilizados por ese espíritu inmundo que engaña al ser humano, han metido en las mentes de los seres humanos otra historia totalmente contraria. Y dicen que no, que el hombre no lo creó Dios, sino que viene del mono, que viene de muchas cosas raras, contradiciendo lo que dice la palabra. Pero la Biblia dice, el hombre fue creado por Dios. Cualquier doctrina, enseñanza que contradiga esa, ¿viene de Dios? No, viene del maligno. Así como hizo con Eva, le dice, con que Dios dijo. Y luego dice, no morirán. Le está mintiendo, le está volteando las cosas. Y asimismo el enemigo ha hecho estragos
en tantos millones de personas que han creído su engaño. Pero la Biblia dice que el hombre fue creado un ser a imagen y semejanza de Dios mismo. ¿Para qué? ¿Para que sea esclavo? No, dice, para que fuera rey y señor de toda la tierra, para que señoree en toda la tierra. Dice más, que debía llenarla de seres con igual identidad. ¿Qué significa esto? Que puedan reflejar la gloria de su Padre y Creador. Reflejar a Dios en su manera de vivir. Que llenara la tierra de seres humanos con la identidad original. Eso dice la palabra. Y vamos entonces a analizarlo en 4 principios bíblicos. Esa porción que hemos leído en la palabra. Estos 4 principios bíblicos establecen nuestra identidad al ser creados por Dios. Veamos cuáles son estos 4. Primero, el hombre fue hecho a imagen de Dios. Ese es el primer principio. El segundo, conforme a su semejanza. El tercero, para que señoree en toda la tierra. Y el cuarto, para que llenara la tierra y la domine. El hombre fue hecho para dominar la tierra. No es de extrañarnos que muchos científicos están descubriendo nuevas cosas que hay en la tierra, porque Dios es que les da la sabiduría para que entiendan qué Él ha hecho en la tierra. Todo ser humano que logra conocer algo es Dios que le está permitiendo, porque Dios es que da el conocimiento. Dios dice que así hizo al ser humano, para que señoree. Desde el principio, la Biblia dice que Dios a Adán lo puso a trabajar. Le dijo, el jardín del Edén tienes que labrarlo, tienes que guardarlo. Y Adán le puso nombre a todo animal, dice la palabra. Y así como Adán le puso el nombre, así se quedó. En otras palabras, Dios busca al ser humano para que colabore en su reino. Vamos a verlo de otra manera. Primero analicemos el primer principio. Fuimos creados a la imagen de Dios. Muchos se preguntan, ¿será que Dios se parece en cuerpo como nosotros? Jesús dijo que Dios es espíritu y está en todo lugar. No puede tener un cuerpo como el nuestro. Quiere decir entonces que la imagen se refiere a otra cosa, no a lo físico. Básicamente, la imagen tiene que ver con capacidades. Dios nos ha hecho a nosotros con ciertas capacidades que no tienen los animales, ni las aves, ni los reptiles, ni los peces. Hemos sido creados diferentes. Y estas capacidades, alguna de ellas es la razón, otra es el pensamiento y básicamente todo lo que tenga que ver con el intelecto. Somos seres intelectuales. Somos personas pensantes, personas que podemos razonar. Somos personas que podemos analizar, imaginar cosas, mirar mucho más allá de donde estamos, porque eso, así nos hizo el Señor. También esto incluye la capacidad de que podemos relacionarnos, de que podemos ver, escuchar, podemos hablar, nos podemos comunicar. Todo esto hace Dios también. La Biblia dice que Dios nos habla, Dios ve todas las cosas, Dios escucha nuestras oraciones, Dios busca relacionarse con nosotros. Desde que creó a Adán y Eva está relacionándose con el ser humano. El otro principio, el segundo, que hemos sido creados con un corazón a la semejanza de Dios. Digo un corazón porque la semejanza tiene que ver con el corazón ahora. Veamos de esta manera. Tiene que ver con las cualidades morales, como por ejemplo el amor, la misericordia, la justicia,
la santidad y la verdad. Nosotros hemos sido creados seres que pueden amar, y Dios es amor. Hemos sido creados seres que pueden mostrar misericordia, y Dios es misericordioso. Hemos sido creados seres que conocemos lo que es la justicia. Dios hace justicia y nos dice a nosotros, debemos hacer justicia. Hemos sido creados seres que podemos conocer el bien y el mal. Podemos discernir lo que es santo y lo que es profano. Y podemos entonces vivir en santidad porque Dios es santo. Y podemos conocer la verdad porque Dios es verdad. También esto incluye de nosotros que nosotros tenemos libertad de actuar, de decidir por nosotros mismos. Dios no nos hizo robots, no nos hizo una piedra, una roca sin mente. Dios nos ha dado una libertad para actuar, para decidir. Es una libertad para escoger según nuestra voluntad. Tú puedes escoger. De hecho, escogiste estar aquí esta noche, no porque no tenías más opciones, sino porque decidiste venir. Tú escogiste venir. Tú ejerciste el libre albedrío. Es la capacidad que nosotros tenemos, dada por Dios, de tomar decisiones. La mayoría de las personas toma decisiones malas, incorrectas, porque tienen fuentes que les alimentan que son incorrectas, no conocen la verdad, pero otros logran conocer la verdad y toman decisiones correctas usando el mismo libre albedrío. Veamos el tercer principio. Fuimos creados para señorear en toda la tierra. Señorear significa ejercer absoluta autoridad y control sobre algo. Una persona que le llaman Señor es porque es el que manda, el que hay que obedecer, el que tiene autoridad allí. Por eso le llaman Señor. Y Dios hizo al ser humano para que señoree en toda la tierra, para que tenga control de las cosas que hay en la tierra. Dios creó al hombre entonces para que fuera un agente de su reino. Tú y yo hemos sido creados para ser agentes del reino de Dios, que podamos gobernar al resto de la creación que hay en la tierra. Eso es la identidad del ser humano, un agente de Dios que gobierne en la tierra, que tiene su imagen y su semejanza. Eso somos tú y yo. Dios nos hizo a nosotros socios, participantes en su gobierno. En otras palabras, sus colaboradores. Como si Dios necesitara ayuda. No necesita ayuda. Él hizo el cielo y la tierra y todo lo que hay sin que nadie le ayudara. Él nos creó a nosotros porque tiene planes mucho más altos para nosotros como seres humanos, que van más allá de vivir en la tierra. Y nos ha hecho sus colaboradores, como dice el apóstol Pablo. Dice 1 Corintios 3:9, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Ser colaborador de Dios significa que estamos laborando junto con Dios. Jesús dijo una vez, mi Padre todavía trabaja y yo trabajo. Todo lo que hace mi Padre yo lo hago. Estamos colaborando con Dios. Donde Dios está haciendo algo, ahí Él quiere que colaboremos con Él. En lo referente a la tierra, no a la luna, no a Marte, no a Júpiter, no a los otros planetas, no al sistema solar, donde quiera se encuentre algo de Él, la tierra. La Biblia dice para que señoree en la tierra. Ahora, Pablo dice también, así pues nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Somos colaboradores de Dios.
Dios nos dice en su palabra de muchas maneras que podemos colaborar con Él en la salvación de las almas, en que haya paz en la tierra, en llevar la verdad a donde está la mentira, en iluminar donde hay oscuridad. Dios nos llama a ser sus colaboradores en la tierra. El cuarto principio dice, fuimos creados para llenar la tierra y sojuzgarla. Llenar la tierra. ¿Qué significa? Dios creó al hombre para que llenara la tierra con otros seres semejantes a él. Debían reproducirse y tener la misma identidad que Dios le dio a nuestros padres. La misma identidad. Hoy en día, el ser humano se pregunta, ¿quién soy? ¿Por qué soy como soy? ¿A quién me parezco? ¿De dónde vengo y a dónde voy? Muchas preguntas se hacen, como ¿qué hago aquí? Prácticamente todo ser humano llega a una edad, a veces muy temprana, antes de ser teenager, quizás 7, 6 años, ya se está preguntando, ¿qué hago aquí? Si hace apenas 10 años yo no estaba en la tierra, ¿por qué estoy en la tierra? Y comienza a preguntarse cosas, básicamente, esas interrogantes es tratando de encontrar su identidad perdida. Pero esta identidad solamente tiene respuesta en el mismo que nos la dio al principio. Solamente. Tú no podrás encontrar tu identidad como ser humano en otro sitio que no sea en el creador tuyo, el cual es el Padre, la fuente de todas las cosas, quien es Dios sobre todas las cosas. El único que nos puede a nosotros dirigir a conocer y vivir la verdadera identidad para la cual fuimos creados, para cumplir estos propósitos. Ahora, debido a que el diablo es un enemigo engañoso y poderoso, la Biblia nos da muchas advertencias y nos dice, veamos algunas cosas, dice, no deis lugar al diablo. Pero muchas personas no saben que le están dando lugar al diablo porque no conocen lo que Dios dice y cuando el enemigo les dice otra cosa se lo creen. Y muchas personas se dejan manipular porque simplemente tienen rebeldía en su corazón y dan entrada al enemigo. Le abren puertas. La Biblia dice también, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, habla la palabra adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Dice, sed sobrios, alerta, cuidadoso con todo lo que hagas, velando, donde menos te imaginas, por allí podría venir el enemigo, velando, porque él anda como león rugiente. Entonces, para poder entender un poco lo que la Biblia dice, que no demos lugar al diablo, que él es un enemigo peligroso, la Biblia lo describe con algunos nombres. Son nombres descriptivos, que el nombre tiene una idea de quién es esa persona. Veamos algunos de ellos. Podemos reconocer el poder de Satanás a partir de los nombres que la Biblia le da. Por ejemplo, la Biblia le llama Satán, que significa opositor, adversario. Ahí están las citas. Y recuerde, hago un paréntesis, que este material a todos los que lo pidan se lo vamos a enviar por internet vía email. Y también se va a publicar en algunas páginas. Que si usted desea luego tenerlo, solamente hágame saber. Y con gusto se lo hago llegar. Pero uno de los nombres es opositor, adversario. Otro nombre, dice adversario en primera de Pedro, le llama diablo, que significa calumniador. El que vive calumniando a las personas, diciendo lo que no es. También le llama el tentador.
que vive provocando a ver si caes, haciendo que tú veas el árbol prohibido para ver si comes de esa fruta, creyendo que no te va a pasar nada, y qué triste cuando te pase por desobediente. Pero es el tentador. Y después que es tentador, a los que caen, entonces se vuelve el acusador de los hermanos. La Biblia dice que Él es el acusador de los hermanos delante de Dios. ¿Y de qué los acusa? De lo que hicieron provocado por sus tentaciones. Es un ser maléfico hasta uno no tiene idea. También le llama la palabra, se me fue, le llama el engañador. Engaña. ¿Cómo es que engaña? Da a entender que algo es bueno cuando en realidad es malo. Cree que algo es una vitamina, pero es un veneno. Crees que vas a disfrutar algo, pero te va a costar la vida. Te engaña. Y crees tú que estás triunfando y estás fracasando. Todo porque Él provoca el engaño. La Biblia dice que Él es el destructor también. Destruye las cosas. Él es el enemigo. Alguien que está en contra tuya y de cada ser humano que fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Dice también, Él es el mentiroso y padre de mentiras. El mentiroso. Toda mentira proviene de Él, dijo Jesús. Él es padre de mentiras. Jesús dijo también, Él es homicida, asesino. Provoca la muerte. También, ¿qué dijo? Él es el espíritu que obra en los hijos de desobediencia. Dirían, este niño, este hombre, esta mujer es desobediente porque hay un espíritu influenciando a esa persona. Y ese espíritu proviene del maligno que provoca esa influencia. Pero Satanás es poderoso, pero ahora vamos a ver qué él no es. Porque muchas personas dicen, Satanás entonces es tan poderoso que se las sabe todas. No. Vamos a ver algo. Satanás no es omnisciente. Solo Dios es omnisciente. Satanás no puede leer la mente de nadie. Dios sí lee la mente de todas las personas. Satanás lo que hace es observar. Está la tentación a ver qué hace. Y depende de lo que tú hagas, ya sabe por dónde va la cosa y sigue en su presión para hacerte caer. Pero Él no es omnisciente, solo Dios es omnisciente. Si Satanás pudiera ver el futuro, por ejemplo, nunca hubiera provocado que Jesús muriera en la cruz. Nunca. ¿Por qué? Porque habría sabido que la muerte de Jesús derrotaría su poder. Y también que abriría las puertas, la vía, para que el ser humano escape de su yugo. Pero él no se imaginaba esto. Satanás tampoco es omnipotente, no lo es. Solo Dios es omnipotente. Satanás es fuerte solamente en aquellos que se rinden a Él, que rinden su voluntad a Él. Les ofrece muchas cosas raras, pero ellos se rinden su voluntad. Entonces sobre ellos actúa y sobre ellos ejerce su poder. También su poder, dice la Biblia, está limitado por Dios. Ahí tenemos el ejemplo de Job, cuando dice que Satanás le dice a Dios, claro, Job es así porque tú le tienes rodeado a él y todo lo que tiene. Por eso él es bueno, él es justo. Pero quítale lo que tiene y verás. Y usted sabe la historia. Dios le dijo, puedes tocar lo que él tiene, pero no lo puedes tocar a él. Hay una limitación. La Biblia dice que Dios es fiel y que no nos dejará ser tentados más allá de lo que podemos resistir, sino que proveerá la salida para que podamos nosotros vencer esa tentación. Hay un límite en el poder del maligno. Satanás solamente es capaz
de vencer a un creyente en la medida que ese creyente le cede el control, le abre puertas. Y hay muchas maneras en que los creyentes en Cristo abren puertas al espíritu inmundo. Muchas maneras hay. La ignoran tal vez, o quizás por rebeldía, o quizás creen la mentira del enemigo que viene torciendo la verdad de Dios. Y Dios dice, por ejemplo, la lujuria es pecado. Y Satanás dice, no, eso nadie lo sabe, eso solamente está en tu mente. Y le crees eso, caes en la trampa y vienen los problemas. Pero si le abres puertas, si le cedes control, entonces Él viene a atacarte a ti. La Biblia dice que el poder de Dios dentro de mí y dentro de ti es mayor que el poder de Satanás. Dice la palabra, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Primera de Juan 4:4. Mayor el que está en ti. Toda persona que tiene al Espíritu Santo tiene un poder mucho mayor que todo lo que el infierno puede contener. Es el Espíritu Santo, Dios mismo morando en ti. Tampoco Satanás es omnipresente. Solo Dios está en todo lugar al mismo tiempo. Y como algunos dirían, pero es que Él hace pecar gente aquí y hace pecar gente en España y gente en Irak y gente en todo lugar. Entonces, ¿qué pasó? Pero Él no es omnipresente. ¿Cómo Él hace? Él tiene que despachar demonios por todo lado para poder cumplir sus propósitos y hacer su voluntad. Satanás se maneja por demonios que tiene a su servicio. Dice la Biblia, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, etcétera, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. ¿Dónde? En las regiones celestes. Esa es nuestra lucha. No tenemos alguna idea de la cantidad de demonios que puedan existir. La Biblia dice que Satanás, dando una idea de que 1/3 de las estrellas seguía a aquel dragón antiguo, y se presume que entonces 1/3 de los ángeles fueron engañados. Ahora, ¿cuántos millones de ángeles fueron? No sabemos. Pero Satanás tiene un gran ejército de maldad, el cual utiliza para engañar personas. Y la Biblia dice, contra ellos es que tú tienes lucha. No contra los seres humanos, no contra sangre y carne. Y aquellos que creemos en Cristo Jesús, para nosotros Satanás es un enemigo derrotado. ¿Por qué? La Biblia dice, Satanás trató de hacer con Jesús lo mismo que hizo con Eva, pero sin ningún resultado. Por ejemplo, vea cómo lo dice la palabra. Mateo 4, del 1 al 11, dice así. Cuando Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado después de ser bautizado por Juan el Bautista, dice, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Dese cuenta, ese sí está tratando de poner en duda que Él es el Hijo de Dios. Satanás es tan sutil en sus tentaciones que si uno no es alerta no se da cuenta. Pero dice, si eres hijo de Dios, ahí está. ¿Cómo que sí soy? Claro que lo soy. Entonces le dice, haz esto. En otras palabras, obedécele en algo que parece inocente. No hay nada malo allí, parece. Y si tú tienes el poder, conviértelo en pan para que no tengas hambre, pero estaría obedeciendo una insinuación satánica y hubiera caído en trampas. Pero, ¿qué hizo Jesús? Jesús respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre,
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué usó el Señor? La palabra, escrito está. Si Eva hubiera sabido la palabra como Dios la había dicho y no la cambiaba, Satanás no lo hubiera engañado. Luego, ¿qué hizo el diablo? Llevó, dice, a la santa ciudad a Jesús y le puso sobre el pináculo del templo. Y dice, y le dijo, otra vez, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Satanás quiere muchas veces usar la misma palabra para tratar de engañarnos. Mucho cuidado. Jesús le dijo, primero él le dice, escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, en sus manos te sostendrán para que no tropieces tu pie en piedra. Sí, lo dice el Salmo 91, eso está escrito, pero Jesús le dijo, escrito está también. Dice, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué es tentar a Dios? Es tratar de obligar a Dios que nos cuide, nos bendiga, nos provea algo a la fuerza. Es como que alguien diga, no, yo sé que Dios está conmigo, el ángel de Jehová está siempre alrededor de mí, y te tiras de un quinto piso a ver si el ángel viene y te lleva. Estás tentando a Dios, tratando de que Dios te salve de eso que estás haciendo. Ahí quedaste. Dice, no tientes a Dios, no obligues a Dios o tratar de obligar a Dios a hacer lo que Dios dice no lo voy a hacer. Pero el enemigo trata de hacernos creer que podemos obligar a Dios a hacer algo. Y eso es tentar a Dios. Jesús le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Pero el diablo no quedó allí. Dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, provocando ahora lo que muchas personas buscan, la vanidad de la vida, el ser muy importantes, el ser famosos, el ser reconocidos y no tener que sufrir por ello. Ahí está. Le dice, todo esto, le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Tantas personas han caído en la trampa de adorar al diablo porque le da algo de dinero, porque le hace vivir bien supuestamente. Y Jesús, ¿qué le dijo? Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Dice, y entonces el diablo le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Una vez que tú resistes al diablo, entonces conocerás el premio. La Biblia dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya terminado la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha preparado para los que le aman. Cuando el enemigo viene con toda su fuerza contra ti, tratando de engañarte, sostente con la palabra. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, es poderosa, más cortante que toda espada de doble filo. Y la palabra de Dios es el arma que Dios nos ha dejado para que nos defendamos contra todo ataque del enemigo. Como Jesucristo lo hizo, usando la palabra. ¡Aleluya! Escrito está. Pero ¿qué tal de los cristianos que no leen la palabra? ¿Cómo puedes saber que está escrito? ¿Qué tal de los cristianos que no se congregan porque están muy ocupados en otras cosas y no logran entender las enseñanzas? ¿Cómo las van a aplicar cuando las necesiten? Tenemos que, como hablábamos en el tema anterior sobre la Biblia, tenemos que reconocer que lo que está escrito es palabra de Dios y que nos conviene analizarla, aprenderla, entenderla. Y tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda. Pero ¿cómo nos va a ayudar el Espíritu Santo si no ponemos de nuestra parte primero? El que ayuda no es el que lleva la delantera, es el que está ayudándote a entender. Él es el que nos lleva adelante mostrándonos el camino, dirigiéndonos en todo a toda verdad.
pero en lo que respecta a conocer la palabra, Él nos motiva, Él nos alienta. Si no sabemos leer, si no sabemos entender, si no tenemos un alto grado de coeficiente intelectual, Él nos ayuda, pero Él requiere de nosotros un esfuerzo. Él requiere de nosotros una disposición. La persona que está segura de su identidad no se deja engañar de Satanás. Una vez que tú sabes quién eres, el diablo no te puede engañar. Sigamos el ejemplo de Jesucristo. Él siempre supo quién era, siempre. Él siempre supo para qué había venido. Y Él siempre supo cuál era el plan que el Padre tenía para Él. Siempre. Y Él pudo decir al final: Padre, he terminado la obra que me diste que hiciera. Porque la cumplió a cabalidad. Jesús no se desvió en ningún momento. Él estaba seguro de su identidad. Ahora vamos a ver quién soy en Cristo. Sí, Cristo derrotó al diablo, pero ahora ¿quiénes somos nosotros los que creemos en Cristo? Los que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, los que creemos que Él es el Hijo de Dios, el Redentor de la humanidad, el que vino a salvar la humanidad perdida. Y todo el que en Él crea no se perderá, mas tendrá vida eterna, como Él dijo. ¿Quién soy en Cristo? ¿Cuál es mi identidad? Tu identidad como cristiano, como cristiana. Vamos a ver algunos versículos que también dice la Biblia de cómo Dios nos define ahora en Cristo. Porque en Cristo Jesús todas las cosas son restauradas. Y solo en Él podemos recuperar la identidad perdida. Solo Él es el segundo Adán, dice la palabra. Entonces, como cristianos nacidos de nuevo, nosotros tenemos una nueva identidad. Una nueva identidad que proviene de Dios mismo por medio de Cristo. Y conociendo esta identidad nueva que tenemos, entonces vamos a saber cuál es el propósito para el cual fuimos creados, ¿verdad? Y también cuáles son las obras que Dios preparó de antemano para que nosotros andemos en ellas. La Biblia establece claramente quiénes somos, qué tenemos y qué podemos hacer en Cristo. Claramente está allí escrito en la palabra de Dios. ¿Tú quieres saber quién eres en Cristo? Busca la Biblia, te va a decir. ¿Quieres saber qué tienes? Lee la Biblia. ¿Sabes saber qué puedes hacer en Cristo? Lee la Biblia, Dios te va a hablar. Por ejemplo, la Biblia dice: soy la sal de la tierra. Por cuestión de tiempo no voy a poder profundizar en cada una de las cosas que nos dice la palabra, solo mencionar qué dice la Biblia que somos, como si fueran titulares. Dice: soy la sal de la tierra. Y ahí está el versículo, Mateo 5:13. Dice: soy la luz del mundo. Soy amigo de Cristo. ¿Qué más dice? Soy elegido por Cristo. ¿Para qué? Para llevar fruto abundante y fruto que permanezca, dice la palabra. Dice: soy siervo de la justicia. Si tú estás en Cristo, tú buscarás ser justo, hacer justicia, porque Dios es justo y hace justicia. Dice: soy siervo de Dios, no del maligno. Siervo del Dios que nos ha dado nuestro existir y nuestra identidad. Soy una nueva creación, dice la palabra. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué más? Soy adoptado hijo de Dios.
El hecho de nosotros creer en el Hijo de Dios, la Biblia dice que Dios nos adopta como sus hijos por su voluntad, no por voluntad humana, sino porque Él a sí mismo lo ha querido. Y por lo tanto soy heredero de Dios y coheredero con Cristo, dice Romanos 8:17. Tú eres heredero, heredera de Dios, pero Dios es el dueño del universo. Tú eres heredero, heredera del dueño del universo, del dueño de la tierra y su plenitud. Coheredero con Cristo, dice la palabra. ¿Qué más? Dice, estoy reconciliado con Dios. Pero también soy ministro de reconciliación, dice la palabra. Debes conocer que por medio de Cristo, ya aquello que era obstaculizado, la relación con Dios, ya no está allí ese obstáculo. Cristo la quitó. Ahora tú estás bien con Dios. ¿Y qué dice más? Soy templo del Dios viviente. Templo del Espíritu Santo. ¿Qué más dice? Soy miembro del cuerpo de Cristo. Cada persona que está en Cristo es parte de su cuerpo, como nos habla la palabra. También dice, soy hijo de Dios. Él es mi Padre. Jesús le decía a sus apóstoles, enseñándole a orar, cuando oréis, decid, Padre nuestro. Y la Biblia se refiere a Dios como nuestro Padre, a aquellos que creemos en su Hijo unigénito. Podemos decir, Dios es mi Padre. ¿Qué más? Soy uno con Cristo, dice la palabra. Cristo y nosotros somos uno. Estoy bautizado en Cristo y he sido revestido de Cristo, dice la palabra. He sido resucitado y sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Escucha bien eso, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra todo lo que mencionamos, ¿dónde? En lugares celestiales. Pero nosotros estamos reinando en esos lugares cuando sabemos quiénes somos en Cristo y hacemos lo que tenemos que hacer. Que más adelante vamos a tener algunas enseñanzas de lo que le llaman guerra espiritual. Muy profunda va a ser, pero eso viene más adelante. Pero ¿qué significa que estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales? Ya veremos. Dice que soy miembro de la familia de Dios. No solamente son los ángeles, tú y yo también estamos en ese mismo nivel. Soy hechura de Dios, creado para buenas obras, no malas obras. Pero es Dios que nos ha hecho. Dice, el poder de Dios actúa en nosotros. El Espíritu Santo actúa. El mismo Espíritu que usó a Jesucristo en su cuerpo humano para llevar a cabo los milagros y las liberaciones. Jesús dijo, por el dedo de Dios, el Espíritu Santo echó fuera a los demonios. Y luego dijo, Él va a venir a ustedes. Ustedes no estarán solos. Así como el Padre me envió, así yo los voy a enviar a ustedes. El poder de Dios actúa en nosotros, en los creyentes verdaderos. Dice, he sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Parte de recuperar la identidad en Cristo, la identidad perdida por Adán, es que nosotros somos creados en justicia y santidad de la verdad. También soy santo. ¿Qué quiere decir? Que Dios me ha santificado, me ha apartado del mundo, de la inmundicia, de todo lo que le ofende, me apartó y me manda a ser santo porque Él es santo. También estoy escondido con Cristo en Dios. Tú y yo estamos escondidos con Cristo en Dios. Soy escogido de Dios, santo y amado por Dios. Debes reconocer que Dios te ama, que Dios quiere lo mejor para ti, que Dios es tu Padre y Él te ama con amor eterno y no quiere que te vaya mal. Dice, eres un elegido de Dios. Dios te ha elegido
para Él. Y no tiene que ver esto con la predestinación. Luego hablaremos de esto. Soy hijo de la luz y del día, no hijos de las tinieblas, como dice la palabra. Toda persona que anda en tinieblas no es de la luz. Nosotros no somos más de las tinieblas, aunque en algún tiempo anduvimos en ellas. Antes de estar en Cristo, dice la Biblia. Ahora nos dice más bien reprended las obras de las tinieblas, pero no participéis con ellas, porque no somos de las tinieblas. Soy participante de Cristo. Comparto su vida. La vida de Cristo viene a nosotros, dice la palabra de Dios. Y también dice, soy una piedra viva, sacerdocio santo. ¿Qué más dice? Soy linaje escogido, real sacerdocio. En otras palabras, puedo hablar con Dios. Dios me permite entrar a su presencia como sacerdote. Puedo interceder a favor de otros, de mí mismo, porque Dios me ha hecho sacerdote, a ti también. Somos nación santa, no somos una persona, un individuo en el mundo, somos una nación en la tierra, la cual es santa para Dios. Un pueblo que Dios ha comprado, ha adquirido para Él. Dice también, soy extranjero y peregrino en este mundo. Debemos reconocer que los que estamos en Cristo, este no es nuestro lugar es el cielo. Somos ciudadanos del cielo, no de la tierra. Vivimos en la tierra de manera como un peregrino de paso solamente, como una nube que está ahí y se fue, como una sombra que está un rato y deja de estar. Soy hijo de Dios y seré semejante a Cristo cuando Él regrese, dice la palabra. Le veremos tal cual Él es. Y este cuerpo que dice que se corrompe, que sufre, Dios lo va a cambiar y nos va a dar un cuerpo semejante al que Cristo tiene, semejante al cuerpo de la gloria suya. Aleluya. Bendito sea el Señor para siempre. La Biblia dice también, soy nacido de Dios. Cristo me guarda y el maligno no puede tocarme. Lo intentará muchas veces, pero no puede tocarme. No puede, porque tú estás en Cristo. Si estás en obediencia, recuerda lo que decía anteriormente. A menos que le des cabida al diablo, entonces ya. En justicia, Él demanda el castigo. Pero si tú estás en una vida de obediencia, el maligno no puede contigo. En muchas oportunidades te querrá matar, te querrá destruir, pero siempre el ángel de Jehová está contigo para defenderte. El maligno no te puede tocar, dice la palabra, porque tú eres de Dios. Tú estás en Cristo y Cristo te guarda. Aleluya. También dice Primera de Pedro 5:8, soy enemigo del diablo. Tú no eres amigo del diablo, tú eres amigo de Dios, amigo de Cristo. Y Cristo es enemigo del diablo, pues tú eres enemigo del diablo también. Porque el diablo es ladrón, es homicida, es mentiroso, es de todo lo malo que ofende a Dios. No te hagas amigo de él. Más bien enemigo, en contra de él. Eso somos en Cristo. En Cristo Jesús hemos restablecido nuestra identidad. En Cristo. Ya Cristo ganó la batalla por nosotros. Solo tenemos que extender la mano y apropiarnos de su victoria. Ya Cristo ganó la batalla. Nosotros no estamos luchando contra el adversario para ganar la victoria, sino porque Cristo ganó la victoria, vamos a buscar lo que es nuestro, a quitarle lo que Él tiene que no le corresponde, porque ya Cristo lo recuperó para nosotros. Aleluya. Ya Cristo la ganó. ¿Qué dice la Biblia? A vosotros, estando muertos en pecados
y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Ya no hay nada en contra para aquellos que están en Cristo. Cristo lo quitó todo. En la cruz del Calvario lo llevó. Dice, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Toda persona que está en Cristo, sus pecados fueron clavados en la cruz de Cristo y fueron perdonados por Dios porque se hizo justicia en esa cruz. Se pagó el precio en esa cruz. Y dice, y Cristo despojando a los principados y a las potestades, los despojó, los avergonzó, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Eso hizo el Señor, el triunfador, el campeón de todos los siglos, Jesucristo. Venció al diablo y venció todo poder de las tinieblas en la cruz del Calvario. Aquel día Jesucristo pudo decir, consumado es. Lo que el diablo le robó a la humanidad, engañando a Eva y haciendo también que Adán perdiera la identidad en la cruz del Calvario, Jesucristo recuperó todo esto, venció al enemigo. ¿Qué tenemos nosotros que hacer entonces? Renovar nuestro entendimiento, conocer la verdad y entender qué es lo que debemos saber. Dice la Biblia, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Debemos renovar nuestra mente. ¿Cómo la renovamos? Con la palabra. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de ¿qué? De la renovación de vuestro entendimiento. Cuando tú renuevas tu entendimiento, la transformación se ejecuta en tu vida. Ya no eres la misma persona débil, la misma persona que ignoraba lo que era o lo que podía hacer en Cristo. Ya eres una persona conocedora, una persona que puede conquistar. Tu entendimiento ha sido renovado y ahora que lo renuevas, puedes comprobar, dice, cuál sea la buena voluntad de Dios, la cual es agradable y perfecta. La voluntad de Dios para tu vida es buena, es agradable, te va a gustar y es perfecta, es lo mejor que puede pasarte. Es la voluntad del Señor. Nosotros no fuimos creados para ser dominados, sino para dominar. Acuérdense, para que señoreen. El Señor nos dio autoridad. El Señor nos ha hecho a su imagen y semejanza. El Señor nos ha hecho sus colaboradores. Que seamos reyes y señores. Eso quiere el Señor. ¿Qué debemos hacer entonces? Recuperar toda nuestra identidad. Cualquier cosa que hayamos perdido, que nos damos cuenta que la Biblia dice, tú eres esto en Cristo. ¿Qué decimos? No, estoy lejos. Si está lejos no importa, comienza a caminar que tarde o temprano vas a llegar, pero busca eso que es tuyo, te pertenece. Tenemos que comenzar ahora a recuperar. Por eso es que debemos prepararnos para conquistar lo que Adán perdió y que Jesús recuperó. Qué bueno fuera, diríamos, que llegue automático, pero no llega automático. Dios se requiere de nosotros en actos de fe, de valentía y en obediencia que vayamos a conquistar. Debemos ver las cosas a la manera como Dios las ve, como el reino de Dios. Tenemos que saber que somos parte, pertenecemos a un reino, el reino de Dios. Tenemos que vernos así. Así es que mantengamos firme nuestra posición en Cristo hasta que recibamos la herencia eterna
que nos espera. Mantente firme en Cristo, que Cristo es el campeón, pero hay una herencia que viene para ti. Nosotros podemos hacer nuestras las palabras que Dios les dijo a Josué. ¿Cuáles? Le dijo, ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Escuche bien, a lo que Dios ya le ha dado. Si ya Cristo recuperó algo para ti, es tuyo, tú puedes buscarlo. Pero solo lo que Dios te ha dado. No te metas en otras cosas. Dice, Dios les dijo a Josué, yo os he entregado, como había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Y le dijo más, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. ¿Qué más le dijo? Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Necesitamos ser valientes para ser obedientes, reconociendo que nadie puede detenernos si estamos haciendo lo que Dios nos manda a hacer. Requiere valentía. Y dice, no te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Un cristiano no va a ser prosperado por el hecho de decir soy cristiano si te has apartado de las cosas de Dios. Entonces vas a sufrir consecuencias. Pero si te pones a analizar la palabra y a vivir la palabra, todo lo que Dios te ponga a hacer lo vas a lograr. Porque Dios te va a ayudar, te va a respaldar en todo. Y Dios le decía a Josué, mira, que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. El maligno no podrá tocarte en ningún lugar porque Dios está contigo. No tengas temor. Jesús dijo, si puedes creer, ¿qué más? Al que cree, todo le es posible. Tenemos que creer. Entonces, tú también puedes declarar que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Que Dios los bendiga a ustedes más y más cada día. Aleluya.